dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla del hombre formó Dios a la mujer. Saludos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a este estudio del día de hoy. Nos encontramos ya en un tercer día de la semana y queremos seguir compartiendo con ustedes lo que Dios tiene preparado para el día de hoy. Antes de poder comenzar este estudio, quisiéramos, donde están, nos puedan acompañar. Vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Creador y que Él sea quien dirija este estudio. Acompáñanos en la oración. Querido Padre, usted que está en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, haga Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. En esta mañana nos encontramos porque queremos pedirle su ayuda. Queremos que usted sea nuestro director, queremos que nos dirija en este estudio, que las palabras adecuadas sean pronunciadas en nuestros labios únicamente a través de su Espíritu Santo. Acompáñenos, querido Padre, le pedimos estos favores en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta. Amén. Muy bien, queridos hermanos, amigos y todos, bienvenidos nuevamente a este espacio que vamos a tener el día de hoy. El título para el día de hoy, Evaluando nuestra colección de libros. Seguramente que muchos de nosotros tenemos una colección de libros. La pregunta es, ¿qué tipo de libros tenemos? ¿O qué tipo de libro estamos estudiando? En esta mañana tendremos un estudio acerca de este tema y vamos a comenzar. La primera pregunta dice, ¿qué sucede con los que estudian historia o teología escrita por autores incrédulos? ¿Qué sucede con estos hombres que estudian historia o teología, pero por autores incrédulos? De alguna manera también uno puede estudiar teología, pero la teología que venga de autores cristianos, donde lo hayan analizado, hayan estudiado este libro maravilloso llamado la Biblia. Vamos a buscar el libro de Eclesiastés, el capítulo 12 y el verso 12, para poder lecturar en esta mañana. El verso 12 dice, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Un tremendo consejo. Pero hagamos un stop en ese pensamiento y no divaguemos más de lo que se debe. Podríamos decir, entonces, no es bueno estudiar muchos libros. Eso no está tratando de decir la Escritura. Está mencionando algo sencillo y algo simple de poder nosotros comprender cuando dice, ahora, hijo mío, a más de esto. ¿De cuál? De lo que puede uno pensar, de lo que uno puede tener como idea sin tener como fuente las Sagradas Escrituras. Entonces dice, a más de esto, sea amonestado. ¿Y por qué debemos ser amonestados? Porque muchas veces podríamos salir del contexto bíblico e ir al contexto científico, quizás, o algún autor que tengamos como favorito de poder leerlo, y eso nos puede llevar a la perdición. Pues leer los libros cristianos o leer lo que es
principalmente la Biblia. No nos hará daño porque llevar lo que es el circuito, lo que es la línea de la palabra de Dios, eso no tiene que ver nada de lo que pueda hacerte daño, porque serás llevado por el Espíritu Santo para poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Y eso no puede hacerte daño cuando tienes la dirección del Espíritu Santo. Entonces dice, hermano, lo vuelvo a repetir, pero vamos a repetir en esta versión lenguaje actual, para que podamos comprender un poco a lo que se está refiriendo el sabio Salomón cuando menciona de las Sagradas Escrituras. Y en esta versión dice lo siguiente: pero yo le recomiendo a los jóvenes tener presente esto: ponerse a escribir muchos libros es cuento de nunca acabar, y ponerse a leerlos es un trabajo muy agotador. También tiene que ver mucho a lo que dice la 60, si leemos muchos libros o si hacemos también muchos libros, entonces tiene que ser de gran beneficio para nuestras vidas, especialmente para nuestra vida espiritual, pero siempre y cuando lo hagamos de acuerdo a la palabra del Señor. Tiene que ser de lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque muchos de los jovencitos que hoy en día salen grandes eruditos, no es por la palabra del Señor, es por la palabra de hombres que han escrito libros que viene de una inspiración satánica. No es una inspiración divina, es una inspiración satánica. Lamentablemente tenemos que decirlo, pero es así, es la realidad, es la verdad. No es una inspiración divina y es por eso que muchos de ellos dejan de llevar las buenas costumbres, dejan de llevar el respeto a Dios. También el libro de Isaías, capítulo 50, el verso 11, te invito a buscar ahí en tu Biblia, el libro de Isaías, el capítulo 50, y vamos a leer el verso 11. La palabra del Señor dice lo siguiente: He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Quisiéramos leer la versión lenguaje actual para que los que no tengamos como entendimiento lo que significa en el dialecto que escribe la versión 60, podamos comprenderlo en la versión lenguaje actual. Entonces, esta versión menciona y dice: al contrario, encienden fuegos y prenden antorchas, caminan a la luz de su propio fuego, pero el Dios Todopoderoso los castigará y los hará sufrir. Ustedes saben que el fuego de alguna manera representa la palabra. De acuerdo al Salmo 119, 105, dice: lámparas a mis pies, tu palabra, una luz en mi camino. Y cuando habla el profeta Isaías de lo que es el fuego, si mencionamos nuevamente la 60, dice: aquí que todos vosotros encendéis fuego. Recordamos a los hijos de Aarón encender fuego extraño. Es como decir, hablar palabras extrañas, ideas o ideologías extrañas, que no está escrito en este sagrado libro, entonces ya es un fuego extraño. Y el mismo Señor dice: y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego, y de las teas que encendisteis, de mi mano os vendrá esto, dice: en dolores seréis sepultados. Ya el Señor a través del profeta Isaías dice a los que se atreven de cambiar o de idear de lo que no está escrito, de inventar, porque hay muchos inventos, que hoy en día la gente cree esos inventos, pero no cree lo que está escrito en la palabra del Señor.
Vamos a corroborar con lo que es el testimonio, ¿sí? El testimonio para la iglesia, tomo 8, en la página 321. Siguiente. Muchos de los que procuran para preparar la obra del Señor piensan que es de rigor acumular grandes tomos de históricos y teólogos. Suponen que el estudio de estas obras les será de gran beneficio para aprender cómo alegar a la gente que se equivoquen. El testimonio menciona que muchos de los que procuran para preparar la obra del Señor tratan de leer libros históricos y teológicos. Muchas veces he escuchado decir que debemos estudiar el griego, debemos estudiar el latín y muchas cosas más. Y que tenemos que aprender pues de todo lo que aprende un teólogo que corresponde a la iglesia que no es la iglesia del Señor. Y muchas veces dicen por la información, pero cuando nosotros leemos el testimonio, dice, suponen que el estudio de estas obras les será de gran beneficio. Puede ser, en algo puede ser. El apóstol mismo dice que deberíamos retener lo bueno y desechar lo malo, pero no implica que yo tenga que volverme un erudito en este sentido con estos libros, con esta teoría barata que no tiene que ver nada con la salvación. Porque nadie se va a salvar, nadie aquel que tenga el griego, que tenga el latín, el arameo, se va a salvar. El Señor no va a salvar porque hayamos tenido el conocimiento de esto, de esta parte de lo que significa el estudio. El Señor, ustedes saben cuál es su motivo para salvar a la humanidad. Entonces, hermanos queridos, dice la pregunta, ¿qué sucede con los que estudian historia o teología escrita por autores incrédulos? Terminan confundidos como sus propios autores. Terminan confundidos como sus propios autores porque rechazan la palabra de Dios. He tenido amigos que cuando han estudiado a autores incrédulos, ellos mismos han tenido que mencionar ya cosas increíbles que nosotros no podemos aceptarlo. Entonces, queridos hermanos, estamos hablando de la evaluación de nuestra colección de libros. ¿Qué tipo de libros tenemos? ¿Qué estamos leyendo? Porque si no es un autor que nos lleva y nos da pues esa seguridad, desechemos ese libro. No tengamos en cuenta ese libro más que las Sagradas Escrituras. Dice la otra pregunta, ¿qué amonestación es dada contra mitos, cuentos de hadas, novelas románticas y otras de ficción, aun cuando sean reconocidos como clásicos? A veces tomamos en cuenta eso. Y hemos leído mucho de esos libros y lo tomamos como ejemplo. Incluso en nuestras prédicas podemos dar como ejemplo. Podría en algún momento hacerlo, pero no es la parte principal a que podemos presentar para la salvación de las almas. Entonces dice, hermanos, el libro de Isaías, el 55 y el verso 2, nos dice una tremenda verdad. Vamos a leer, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces llegaremos a ser completamente llenados por la palabra si es que estamos gastando el dinero en cosas que producen salvación. En lo que no produce salvación no se debe gastar el dinero. A veces se puede gastar el dinero en cosas que confunden la mente, en libros filosóficos, libros científicos que nos llevan a la perdición. Y muchos de nosotros estamos centrados en esos libros, cuando deberíamos desecharlo porque es un peligro. Ya sabemos quién está detrás de todo esto. Dice el Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 322.
Se les da un lugar importante a los cuentos de hadas, de alguna manera que sí. Mitos, cuentos, apócrifos en la educación de los niños y de la juventud. Ustedes saben cómo hoy en día educan los colegios egipcios, por no decir colegios mundanos. Los libros de esta naturaleza utilizan en las escuelas y se hallan en muchos hogares, tremendamente. Por eso, queridos hermanos, tenemos que entender lo que significa educación cristiana versus educación egipcia. No es igual, no es igual. ¿Cómo pueden los padres permitir que sus niños hagan uso de libros tan llenos de falsedades? A veces nosotros mismos estamos apoyando para leer estos libros de cuentos, de lo que es ficción y de lo que no tiene que ver nada con la realidad. Cuando los niños preguntan acerca del significado de estos cuentos, que van contrarios a las enseñanzas de sus padres, se les contesta que estos cuentos no son verdad, pero esto no elimina los efectos dañinos de su uso. Tremendamente el testimonio nos amonesta. Hermanos queridos, aquellos que están estudiando esta lección, es muy importante conocer y leer el testimonio de lo que dice. Podríamos decirle, no es verdad, hijito, no es lo que dicen, pero ya hizo daño en su mente de los niños. Miren qué peligro que tienen nuestros hijos. Cómo el enemigo ha tenido la arma para poder, esa arma que ha hecho uso ya hace 6.000 años casi, para destruir la mente del niño. Y en muchos niños lo ha hecho. Por eso oremos por nuestros hijos. Y busquemos la fórmula que esa semilla de maldad no crezca, que no se quede en su mente, que sea desechada. Entonces dice, hermano, la pregunta: ¿qué amonestación es dada contra mitos, cuentos de hadas, novelas románticas y otras ficción, aun cuando sean reconocidos como clásicos? Que no se gaste el dinero en lo que no produce salvación. Que no se gaste el dinero en lo, o vamos a poner como respuesta, que no se gaste el dinero en libros que no produce salvación. Que no se gaste el dinero en libros que no producen salvación. Es la respuesta para esta pregunta. El título para este día es Evaluando nuestra colección de libros. Nosotros podemos tener algún libro científico, filosófico, y podríamos nosotros hacer alarde de que tenemos y sabemos ciencia, porque estamos más centrados en ese ámbito, en ese camino, y que puede ser peligroso. Dice la última pregunta: ¿qué efecto tiene la lectura de cuentos, publicaciones sobre la mente sensible de niños y jóvenes? ¿Qué dice efecto tiene la lectura? Vamos a ver si tiene efecto o no tiene efecto. Proverbios 14:12. Te invito a buscar el libro de Proverbios, el capítulo 14 y el verso 12. Una tremenda enseñanza para el día de hoy. Hay camino, dice el sabio Salomón, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tremendo, ¿verdad? Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Podríamos decir que no hace daño esto. Podríamos decir que le va a servir, pero muchas veces le va a servir para que se pierda esa persona. Desde niño han escuchado, han tenido ese tipo de material, lo han leído. Y los padres pueden consentir esto, pero al final puede ser la destrucción para su hijo. El testimonio dice, queridos hermanos, Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 323. Las ideas presentadas en estos libros de fantasía conducen a los niños por caminos equivocados. Les imparten ideas falsas en cuanto a la vida y engendran y fomentan el deseo por lo irreal. Cuentos de hadas.
De alguna manera que sí. El niño, la niña vive soñando. En un tremendo castillo, en un tremendo momento que nunca llegará. Que eso es falso, que Satanás ha inventado para que podamos creer que eso se puede conseguir sin sacrificio. Y todo se tiene que conseguir con sacrificio. Sin sacrificio no hay victoria. Dice, el uso generalizado de nuestros libros en este tiempo es uno de los astutos artificios de Satanás. Se propone que nuestros niños y jóvenes sean arrasados por los engaños que destruyen el alma y con cuales está inundado el mundo. Por lo tanto, procura desviar sus mentes de la palabra de Dios y de esta manera, dice, evitar que obtengan un conocimiento de aquellas verdades que serían su salvaguardia. Nunca debería ofrecérseles a los niños y jóvenes libros cuyo contenido pervierta la verdad. Entonces ya sabemos, queridos hermanos, que esta lectura puede distraer la mente de los niños y envenenarlas. Si tenemos que hacer algo es ahora, cuidar de los ataques malignos, porque ellos están en peligro. Muchas veces se le da un libro de cuentos a los niños y se los da a conocer que a ellos les agrada porque eso está disfrazado, viene de algo sensible, de algo sencillo, de animalitos o de personajes y ellos lo escuchan. Pero en su mente va a ser un daño porque al tiempo ellos se van a confundir. Satanás ha hecho de estos libros, muchos de ellos, de una fantasía para los niños y cuando crecen sigue siendo lo mismo. Por eso, queridos hermanos, en este tiempo, los jóvenes, las señoritas viven en ese mundo irreal, soñando de algo que no es cierto, de algo que muchas veces no se puede conseguir sino con el sacrificio únicamente del Señor Jesucristo. Así más no se puede conseguir. Nadie puede ir al cielo sin haber pasado la prueba en esta tierra. Nadie